Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Hoy tenemos un encuentro muy especial para mí. Vamos a recibir a José Mari Sarasola en el canal Vivir en Conciencia. José Mari, bienvenido. Encantado de estar Muchas contigo. gracias, Diego. Bienvenido también, porque hace tiempo que no estábamos y mira, ha sido una oportunidad y una grata sorpresa de que estemos hoy aquí. Pues la verdad te agradezco un montón aceptar esa invitación. Claro, hoy vamos a hablar de libertad, un tema muy amplio y tenía muchas ganas de hablar eso contigo. Justo me llegó esta manera de información que hace tiempo que quería hacer ese vídeo y me vino como, vale, con José Mari, que creo que es la persona indicada. Sí, José Mari, para los que no te conocen, eres acompañante de almas, ¿no? Ujú. ¿Quieres decirnos un poquito más qué significa eso para ti? Bueno, acompañante de almas surgió porque muchos me decían, ¿cómo te denominamos? ¿Cómo te denominamos? Y hay una parte de mí que siempre ha estado buscando esa libertad, como tú hablas, ¿sí? Entonces, porque yo empecé como masajista, ¿sí? Entonces, encajaban como masajista, me limitaban, sentía como si hubiera una parte de mí que querían encajar ahí y no me dejaban salir de esa cajita que me encajaba como masajista, ¿no? Otros me llamaban el brujo y tal, me encajaba también, ¿no? Bueno, he tenido un montón de motes, ¿sí? Entonces, en todos me sentía como encajado, como que tenía que ser de una forma concreta y trabajar de una forma establecida, ¿no? Y entonces había una parte de mí que no se encontraba tranquilo con eso y dije, tengo que buscar la forma de que me denominen, pero que a la vez yo me sienta libre de Mm. si tengo que incorporar una nueva técnica, si tengo que incorporar una nueva forma, que en cualquier momento pueda cambiarlo, ¿sí? Porque entra todo. Entonces me vino acompañante de almas y dije, hostia, esto me encaja mucho. ¿Por qué? Porque al final bueno, ya nos conocemos, pero trabajo con el mundo espiritual y el mundo terrenal. Entonces, tanto trabajo con las almas que están ya desencarnadas como las que están encarnadas, desde los 0 hasta los 99 o hasta la muerte, ¿no? Desde el nacimiento, incluso antes de nacer, incluso después de morir. Entonces decía, oh, pues acompañante de almas me coge todos los ámbitos, porque he trabajado con bebés, he trabajado con embarazadas, he ayudado a mujeres a quedarse embarazadas, en la adolescencia, niñez, en la madurez, a los abuelos a morir, a etapas de la muerte, de acompañarles ya a transitar la gran puerta de la muerte, incluso después de la muerte, a los suicidados, a los que no encontraban la luz. Entonces ha sido como, venga, esta forma de denominarme me daba como amplitud y sentía como que mi alma se sentía bien, como que respiraba esa parte de libertad sin encajonarlo en una forma. Claro. Sí, está claro que yo te conozco un poco, bueno, te conocí al principio a través de tu trabajo, ¿no? Primero una sesión individual y luego hice el curso Conoce tu Ser contigo. Y es verdad que la particularidad tuya es que tú trabajas también a nivel energético, espiritual, en conexión directo con las almas, ¿no? Puedes comunicar con ellas, tienes lo que se llaman básicamente unas capacidades extrasensoriales, ¿no? Que creo que todos los humanos tienen esas capacidades, lo que pasa es que están dormidos en muchos de nosotros y en nosotras. Y hay algunas personas, pues, bueno, que lo tienen más despierto por mil razones, que no hace falta entrar ahora, y que sobre todo es algo que se entrena, ¿no? También es una de las cosas que tú propones en tus talleres, formación, entrenar un poco ese tercer ojo, esa intuición y todo eso, ¿no? Y entonces me resuena mucho cuando hablas de libertad, de no querer encasillarte, ¿no? Igual podemos empezar por ahí, porque hay una cosa que a mí me está, todavía estoy buscando cómo llamarme, cómo presentarme ante el mundo, mi función cuál es, ¿no? Porque terapeuta no lo veo, terapeuta es alguien que sana, que cura, yo no siento que tenga ese poder realmente. Tampoco solo soy un docente, tampoco soy un coach, entonces es como muy difícil, ¿no? Encontrar esto y bueno, ya llegará en su Mm, debido momento. Pero también ahora me gustaría cuestionar esa necesidad de encasillarse, ¿no? Porque si hablamos de libertad, para ti, José Mari, ¿qué significa ser libre, ¿no? ¿Qué significa ser libre? Y podemos ser libres entrando en casillas así, podemos ser libres teniendo que definirnos permanentemente.
Bueno, aquí es importante definir tres líneas diferentes, ¿sí? Porque la primera es el alma es totalmente en expansión. Entonces, para sentirse ubicado, para sentirse si necesita enmarcar un poco su estructura, ¿sí? Por eso tenemos un nombre que nos marca ya en un formato. También tenemos un cuerpo que nos limita, ¿sí? Y una forma de emocionalidad, una forma psique. Al final si naces en un estado, en otro, en una parte del mundo o en otro, pues tendrás unas limitaciones u otras, ¿sí? Según la cultura en la que hayas nacido. Porque tenemos que tener en cuenta que hay 12 escuelas en el mundo. Dentro de esas 12 escuelas en el mundo hay 144 tipos de familia y dentro de esas 144 tipos de familia hay 144 tipos de personalidad. Entonces, ahí hay un abanico de encaje muy grande para el alma, que cuando encaja es limitante, ¿sí? La cuestión es que una vez estaba caminando el Camino Santiago, ¿sí? Y yo hablaba mucho con Santi. Bueno, Santiago yo como amigo ya le llamaba Santi, ¿no? Y una vez le pregunté, oye, Santi, ¿y cuándo el ser humano va a alcanzar la libertad? ¿Sí? Y su mensaje fue un halcón muerto delante de mí. ¿Sí? Puso un halcón, o la vida puso un halcón muerto delante de mí. Y los pájaros representan la libertad. ¿Sí? Entonces, el mensaje era, la libertad lo es alcanzar cuando llegue la muerte. Mientras Mm. tanto, vas a estar limitado en un cuerpo físico. Entonces, si hoy en día me dices a mí, José Mari, tú y yo vamos a hacer una maratón, pues te tengo que decir que no. O sea, yo no estoy en condiciones como para correr 40 kilómetros. Si salgo de aquí a 2 kilómetros, bueno, y luego tomamos un café y ya está, seguramente. Pero 40 kilómetros no los voy a hacer. Entonces es una limitación. No soy libre totalmente para hacer lo que quiera con mi cuerpo. ¿Sí? Y eso ahí están ya todos los órganos que nos limitan según la emocionalidad o la psique que tengamos dentro de nosotros. Claro, según la emocionalidad que vivimos también, cada uno tiene un tipo de emocionalidad. Algunos tienen capacidad de experimentar la rabia en libertad total, como los niños cuando están en la fase de la rabieta, y otros los adultos, represión de la rabia porque de niños no le dejaron y lo han bloqueado. Entonces, claro, hay una parte de nosotros que emocionalmente hay gente, conozco gente que incluso no sabe experimentar la alegría o incluso no sabe experimentar la tristeza. O sea, hay Mm. emociones como aniquiladas o no libres dentro. Y luego la psique, ¿sí? Que la psique también nos condiciona un montón, porque hay creencias limitantes, porque yendo al caso que muchas veces he utilizado, es en las relaciones, ¿no? Si fuéramos libres en las relaciones, si tú y yo estamos en una relación, te diría, ¿tienes una necesidad? Pues vete con otra, con otro tranquilamente, ¿no? Pero eso como necesitamos como aferrarlos a algo creyendo que es seguro cuando mañana mismo puede decir no estar con nosotros, ¿entiendes? Porque en una relación todos los días se decide con quién y cómo quieres estar. Todos los días es una decisión. Cada vez que te despiertas, estás decidiendo quedarte ahí, porque en cualquier momento, como tú dijiste en su momento, te fuiste a vivir a otro lugar, ¿no? Pero es o sea, de ahí estamos, no somos libres en muchos casos según las creencias en las que hemos aprendido o hemos adquirido. No solamente es lo que nos han enseñado, sino también es lo que hemos adquirido y hemos incrustado dentro de nosotros, porque esa es nuestra responsabilidad. Ujú. Ah, muy inspirador. Entonces, o sea, que ahora nos estás hablando de los límites, ¿no? Lo que impide la libertad. Los límites físicos, como has dicho, por supuesto, el cuerpo, los límites emocionales, los límites psicológicos, mentales. A mí viene esa reflexión, ¿no? De que muchas veces sentí que al fin y al cabo somos un producto. Tú eres un producto de una cultura, una tradición, una época, una familia, una educación y yo lo mismo, ¿no? Todos somos un producto. En nuestro ego, nuestra personalidad es una construcción que está producida por otros seres que nos han, que nos han generado, ¿no? Y ahora para mí una de las cosas fascinantes cuando uno empieza a despertar, ¿no? Hay varios tipos de despertares, ¿no? Pero simplemente el hecho de cuestionarse, ¿no? Soy libre, ¿qué es lo que realmente quiero? Eso que me han dicho mis padres es real, ¿no? Todas esas cuestiones que empiezan a veces a surgir adentro de alguien. Para mí ahí empieza el camino hacia la libertad, de una cierta manera, ¿no? El camino hacia, me doy cuenta que soy un producto y busco ser yo.
¿no? Y a ver si ese producto que soy yo, a veces puede ser que sí, a veces puede ser que no, ¿no? Por ejemplo, puede ser que mis padres me hayan transmitido la importancia de tratar con amabilidad a los animales y es algo que quiero conservar porque me hace bien, ¿no? Pero igual me han transmitido que no hay que llorar y eso es algo que quiero romper porque yo siento que tengo ganas de llorar, ¿no? Entonces, ¿cómo es buscar permanentemente si eso soy yo? Y ahí viene mi pregunta un poco, porque tengo la sensación de que el ser humano realmente la única libertad que tiene es elegir entre ser un producto o ser el mismo, ¿no? Y ese el mismo, al fin y al cabo, es como referirte a lo que el alma te está indicando en cada segundo que necesita de ti como personaje, como interfaz, ¿no? Es como un poco en un videojuego, si el personaje del videojuego se pone a las órdenes del jugador. Mm. O si de repente empieza a hacer lo que le da la puta gana, ¿no? Es esa desconexión. Ahí tengo la sensación que para mí la libertad sería esto. ¿Qué te parece? Hay una parte ahí, sí, que estoy totalmente unido a ti, que es la parte de el alma cuando llega necesita ubicarse, como hemos dicho, en la familia, en la estructura, en la cultura. Entonces va a adquirir todo lo que viene, como las esponjas, ¿sí? Entonces va a aceptar todo, que es la fase de los 0-3 años mamá, 3-6 años papá, el 7-14 de la familia hacia los amigos, a los 14-21 ya es amigos, solo amigos, ¿sí? 21-28 ya es la conexión con la relación de pareja, ya otra historia, y ahí es donde para que nos acepten, ¿sí? Para que mamá me acepte, voy a integrar lo suyo. Para que papá me acepte y me pueda enraizar en este lugar, voy a aceptar sus condiciones. Entonces ahí construimos una forma de funcionamiento, como tú has dicho, un producto de ego, ¿sí? Que posterior para que los amigos me acepten, para que mi entorno me acepte. En la búsqueda de aceptación lo que vamos a ver es construirnos a través de lo que los demás quieren de nosotros. La cuestión es que a partir de los 28 hay una fase, ¿sí? Que es en la etapa de la madurez. Entramos en la etapa de la madurez, no siempre va con la edad biológica, ¿sí? Hay que tener en cuenta las fases según cómo se han vivido. Uno puede llegar a la madurez con 45 o 78, o sea, o incluso antes de los 28, ¿sí? Pero es según la edad o cómo ha vivido esa emocionalidad. Entonces, claro, desde ese momento ya estamos condicionados. Lo que tú dices, eso es un producto. Pero ahí hay una parte que cuando tú ya estás en el estado adulto o cuando tomas esa responsabilidad, ¿sí? Ahí es donde puedes empezar a discernir qué es lo que te sirve y qué es lo que no. Y ahí es donde va a aparecer el anhelo de la libertad. Por eso en la adolescencia, sí, es la etapa fuego total, donde uno cree que va a cambiar el mundo, porque ha venido de una, entre comillas, de una represión de condiciones, creencias, y ahí es donde siente una parte de libertad, donde empieza a coger espacio para hacer lo que quiere realmente, ¿no? Ya no tiene la mirada de mamá, ya no tiene la mirada de papá, o sea, ya es la sociedad o los amigos. Y ahí va a hacer como el pavo real, va a querer cambiar el mundo, cuando realmente todavía está en la etapa de construcción a lo adulto, donde todavía está condicionado por el entorno social, que es las amistades, sin llegar a esa etapa del adulto. Entonces, claro, ahí hay una palabra que me gusta mucho que es la responsabilidad, que es lo Mm. que te he dicho, que es donde tú decides qué es lo que quieres hacer con tu vida. Y la responsabilidad viene de la etimología de la habilidad de responder ante las circunstancias de la vida. Por eso muchas veces ahí veo, huimos de la responsabilidad, ¿sí? Y cuando realmente, si la responsabilidad es la habilidad de responder ante las circunstancias de la vida, cuanto más, cuanto más responsabilidad tomamos, más libre vamos a ser. Porque cuanto más habilidad tenga para responder ante las circunstancias de la vida, más libre voy a ser, no voy a necesitar tanto a los demás. Pero cuanto menos responsabilidad coja, ¿qué va a ocurrir? Que necesito a otros, entonces no soy libre. ¿Y cuántas veces en la sociedad estamos viendo la huida a la responsabilidad? Cuando realmente la responsabilidad te está dando la oportunidad de encontrarte con esa libertad.
no ser esclavo. Mm. Porque si tú no tienes, si hoy se te estropea el baño, por ejemplo, Diego, y tú no sabes arreglar el tubo de fontanería, pues claro, necesitas a un fontanero. Entonces eres esclavo del fontanero, vamos a decir. Ahora, si Mm. tú sabes, tienes la habilidad de responder ante esa circunstancia y tú sabes arreglar ese tubo, sigues siendo libre porque no necesitas. Pero a todos nos gusta ese estado de niño, que nos cuiden, nos mimen, que tomen la responsabilidad otros. Si hay algún fallo o un error, es su culpa. En Mm. vez de Mm. tomarlo como decir, ostras, esto es parte de mí. Esto es algo que, y ahí entra lo que te he dicho antes, la necesidad de ser aceptados en todo momento. No sentirnos rechazados ni de nosotros mismos ni del entorno. Y eso es un estado niño, no un estado adulto, el que se hace responsable de los actos que ocurren. ¿Y qué ocurre Claro, a su vez aquí? Que si, ¿cómo se adquieren las habilidades? Practicando fallando. ¿Sí? Nuestra abuela siempre dice, nadie ha nacido sabiendo todo. Uno para caminar también tiene que caerse un montón de veces. Entonces, ¿por qué tener miedo a la práctica cuando esas caídas te ayudan a coger habilidad para una vida diferente? Entonces, claro, ahí hay un juego, ¿sí? Un entramado que es, en esa responsabilidad hay una información muy grande, que es el que te da acceso a esa libertad que en muchos casos estamos anhelando, pero a la vez no queremos porque es muy cómodo el Estado. claro. Sí, es lo que bueno, has hecho una así en transversal, ¿no? Y has tratado para mí un tema clave que es de la responsabilidad, efectivamente, que te da acceso a la libertad, como tú dices. Y es interesante porque la responsabilidad se confunde muchas veces con la culpa y creo que por ahí también hay una cosa que hace que a veces no lo integramos correctamente, ¿no? Y uno puede ser totalmente responsable de una situación. De hecho, cada uno es responsable de todas las situaciones que ocurren en nuestra vida. Por mucho que te hayan hecho algo a ti y que ese hecho sea muy, muy doloroso, lo que tú quieras, al fin y al cabo tú eres responsable de poder gestionar lo que hay, lo que ocurre adentro de los límites corporales, mentales, emocionales de uno mismo y también de poder responder ante esa situación, ¿no? Entonces hay que diferenciar mucho lo que es culpa de lo que es responsabilidad. Sí que en ese mundo espiritual muchas veces se dice la culpa no existe. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo porque siento que si la palabra existe es que algo de materia y de energía hay detrás, ¿no? Entonces Mm. podemos decir, sí, la culpa existe, hay personas que son las que originaron un hecho, un acto que te ha generado dolor, podemos definirlo así, ¿no? Pero sin embargo, la persona que va a ser responsable al fin y al cabo de encargarse de esto es cada uno, ¿no? Con su propia vida, todo lo que acontece, que sea por culpa de papá, mamá, del Estado, de Trump, de Musk, de lo que tú quieras, de Putin o lo que sea, tú eres el que tiene que gestionar tu mundo emocional, ¿no? Y me encanta la definición que traes de responsabilidad, responder con habilidad ante una situación que es muy diferente a la palabra reaccionar, ¿no? Que quería traer, me inspirabas esto, lo que decías, ¿no? Que tomar conciencia de que en general estamos en una reacción. Casi todo es reacción en nuestro día a día y en general reacciones que provienen de una respuesta emocional interna de la cual no tenemos ni conciencia. Me lleva el miedo, me lleva la tristeza, me lleva el odio sin que yo tome conciencia de que tengo esa emoción adentro de mí y esa emoción se despierta porque tengo una creencia dentro de mí que dice eso está bien, eso está mal, ni me lo cuestiono si está realmente bien o mal. Y de ahí viene esa respuesta emocional que me lleva a una reacción y todos los días reacciono de la misma manera ante los mismos acontecimientos y nada cambia en mi vida, ¿no? Entonces me parece fascinante que queramos libertad, pero que no queramos responsabilizarnos, que queramos libertad, pero que no queramos mirarnos a ver cuáles son mis automatismos, mis reacciones inconscientes. Y también, y llevo porque tú y yo trabajamos con personas, acompañamos personas individualmente, en grupo, y esa cosa que a mí me ha pasado y me sigue pasando a veces cuando yo voy a un terapeuta o a un espacio, aunque ahora lo veo, pero esa cosa de, como tú has dicho, esa cosa muy infantil, ¿no? De,
Jo, a ver si el terapeuta me soluciona mi historia, ¿no? Jo, a ver si el terapeuta me dice lo que tengo que hacer y lo hago así, 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 y por arte de magia ya se soluciona, ¿no? Es como esa cosa tan que en este mundo de crecimiento personal y de espiritualidad y todo eso está muy metida también esta historia. Te lo comparto porque supongo que tú lo verás, ¿no? En tu día a día y me gustaría saber tu opinión sobre esto porque es un tema que igual no siempre se habla, porque también como Eh, terapeutas o como guías, hay una parte de nuestra que nos gusta que el otro nos necesite, ¿no? Y yo creo que es un gran trabajo del terapeuta hacer ese trabajo interno de primero ver que esta parte existe, que existe en todo el mundo, estoy seguro, que se llama el ego espiritual, y luego también decirse a uno mismo, bueno, voy a cuidar esto para que yo no enganche o no me enganche yo a la necesidad del otro, ¿no? Este juego que está ahí también y que al final, y termino con esto, como ponente o docente, te hace preso, te quita libertad justamente, porque otra vez empiezas a necesitar a los demás, etcétera, etcétera. Totalmente. Hay una parte del ego que pide humildad, ¿sí? Y humildad viene de la palabra humilities, que es reconocer los límites que tenemos, sí, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel psíquico que hemos hablado. Entonces, claro, lo que has dicho está muy bien, porque la persona cuando viene, sí, realmente tal vez necesite un patrón para que encamine, sí, encamine simplemente, pero es su responsabilidad tomar la decisión, sí. Desde la experiencia que tú tienes, le puedes guiar, le puedes aconsejar o puedes ver el camino por donde es, pero es su decisión. Por eso es una parte de la culpa, ¿sí? Porque tú me lo dijiste, ¿sí? Y la culpa realmente eh, tiene dos funcionalidades, que es el que se siente culpable, coge toda la responsabilidad de toda la circunstancia y se queda enganchado porque no puede soltar la parte que no le corresponde, y el que culpa no quiere hacerse responsable. Pero si yo te digo a ti, bebe un poco de agua y si lo bebes, hay una parte de responsabilidad tuya. Los dos somos partícipes de ese movimiento. Porque si tú me dices, José Mari, bebe agua y yo tengo aquí el agua, pero no lo bebo, ¿sí? Es mi responsabilidad también no hacerlo. Porque cuántas veces he tenido gente en el que le he dicho, mira, para llegar a ese estado hay que hacer esto, esto, esto y esto, ¿sí? Y me dicen, vale, he hecho esto, esto, pero es que no ha llegado. Ya, pero es que te falta esto y esto, ¿sí? O me han dicho, he hecho todo y todavía no ha llegado. Ya, vamos a mirar ahora, después de haber hecho esos cuatro pasos, qué es lo que falta para llegar ahí. Porque tal vez en uno de las fases no está totalmente cubierto. Porque pensamos que en un paso o en un eslabón, ¿sí? Para que puedas ver, si son cuatro eslabones diferentes, ¿vale? El primero igual has hecho y te lo has saltado, pero has podido poner la base en la primera eslabón para pasar luego al segundo y así sucesivamente para que eso llegue. Porque me acuerdo una vez eh, con Bert Hellinger, cuando estuve en Ávila, una chica le preguntó, ¿y yo por qué no tengo pareja? Y la contestación fue, porque no te lo mereces. Y yo me quedé como, uy, ¿cómo se ha atrevido a decirle eso? ¿Sí? Y he estado años estudiando hasta que he visto que tenía totalmente un entendimiento por detrás. ¿Sí? Que primero para llegar a la pareja uno tiene que construirse a sí mismo desde el mundo espiritual cómo llega al mundo. ¿Sí? Ha liberado la familia álmica, si ha sentido culpable, si ha habido gemelar o no, en la construcción del yo soy. Posterior, la base de los padres. Posterior, el de los hermanos. Luego, los amigos, lo social y luego viene la pareja. Entonces, claro, para llegar al eslabón de la pareja tienes que tener construidos los anteriores. Si no, no te viene. Por eso le contestó así, sin más, y yo me quedé como, ostras. ¿Sí? Hoy en día comprendo, si no hay ese eslabón, es que los anteriores hay que trabajarlos todavía. Entonces, culpa, claro, como has dicho antes, ¿sí? Cada uno tiene que responsabilizarse primero de la familia en la que ha nacido. Luego, las bases en las que se ha construido, las creencias, las heridas del niño interior, los traumas genéticos de la familia. Entonces, hay muchos eslabones que los dejamos ahí porque lo que has dicho está muy bien, que es no somos conscientes. Muchas veces me has escuchado, ¿sí? Que solamente somos conscientes el 2% de la realidad. El 98% está ahí escondido, porque en un nacer nos influyen 8 generaciones atrás
e incluso 21 vidas pasadas. Entonces, claro, todo ese berenjenal estamos acarreándolo, arrastrándolo, vamos a decir, y solamente pensamos que ya estoy preparado, ya. Y todo lo que traes, ¿te has dado cuenta de todo lo que hay ahí para arreglar? Y no solo es mirar atrás, ¿eh? Muchas veces es tomar conciencia aquí y ahora, hacer un cambio aquí, y es como en la escuela. Si tú el primer trimestre y el segundo suspendías en matemáticas, pero el tercero lo aprobabas, los anteriores estaban aprobados. Pues aquí pasa lo mismo. Si tú apruebas en el aquí y ahora, en el presente, todo lo del pasado se libera, pero hay que aprobarlo aquí. Por eso muchas Mm. veces es necesario ir allí, como en hipnosis o en regresión o en reverting o a través de la respiración, o ir como hacia atrás para sanar aquello, tomar conciencia y venir. Y otras veces es solamente cambia esto y ya está. Por eso hay veces que las personas me dicen, ya, es que, ¿de dónde viene? Es que no interesa de dónde viene. O Mm. sea, es una parte de, ay, es que tengan otros la culpa, ¿no? De lo que estoy viviendo. No, hazte responsable, porque si estás en esa situación, es que te toca a ti tomar las riendas para tú resolverlo. Que quieras saber de dónde viene, está muy bien, pero en muchos casos no es necesario mirar atrás para abrir la herida, sino que es hazte cargo, responsabilízate aquí y ahora de lo que estás haciendo en tu vida para acarrearlo y soltar aquello. Porque este verano en agosto, ¿sí? Tuve una frase que me ofreció una hoja, ¿sí? Que llevaba una gotita de agua y estaba en un estado ahí en el que la hoja me transmitía este mensaje, que tenía una herida y era, la herida es la brecha que la vida nos ofrece para llenarnos de su amor. Mm. Sí, la Y, leí. sí, y eso me pareció como, wow, o sea, las heridas que traemos son la brecha que la vida nos ha ofrecido para llenarnos de su amor, porque en esas heridas hay un aprendizaje, hay un patrón donde te toca responsabilizarte, te toca madurar, y a través de madurar y dar esos pasos firmes, esas heridas se van cicatrizando y sanándose, pero solamente cuando pones la mirada desde el amor y no desde el dolor. Mm. Qué lindo. Me encanta esa frase. Creo que la pusiste en las redes porque la leí. Sí, 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 ¿no? porque me Sí, impactó qué lindo. tanto la hoja, sí, porque las frases vienen así. Como antes de empezar te he dicho que he tenido una noche más removida que ni sé, Sí, de 2 de la mañana a 6 de la mañana, todo el rato información y dices, Jolín, ahora, pues sí, ahora toca. ¿Sí? Pues es, es cuando estaba ahí en un lugar y la hoja estaba mirándola y, ¡fu! Y dije, wow, esto es, ¿sí? Porque te claro. vienen esas inspiraciones o esas como mensajes de la vida, le llamo yo. Sí, sincronicidades al final, ¿no? Es como, mira, ahora volviendo al tema de la libertad, con, que nunca nos hemos ido mucho más allá, pero ahora que estoy viviendo con un niño, que estoy participando mucho en su educación y que voy a ser padre dentro de poco, me doy cuenta, ¿no? Mm, De la frustración, porque el niño tiene 5 años, ¿no? La frustración que siente cuando, claro, no puede ejercer su total libertad. Y yo como adulto tomando conciencia de, claro, que no le puedo dejar ejercer su total libertad porque si no se va a matar, es que es peligroso para él mismo, ¿no? Y eso me hace sentir como, de esta manera, como la libertad es algo que se construye, la libertad requiere madurez, ¿no? Que es también una palabra que no hemos soltado hasta ahora, pero que también tiene que ver con esa parte de la responsabilidad. Si soy capaz de responder con habilidades porque soy de esta manera maduro, he aprendido, me he dejado tiempo para macerar las cosas, para permitirme esa progresividad, ¿no? Y es como si ahora estamos en una era, en una época de mucha reivindicación, de pedimos que nos den, por ejemplo, que me den la libertad, que me den el derecho de no sé qué, cuando en el fondo de mí siento que si tú no estás sintiendo que tienes la libertad de, igual es porque no hay madurez suficiente interna tampoco. No estoy diciendo, por supuesto, que hay leyes opresivas que de esta manera van a evolucionar con el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hubo lo del COVID, yo no me sentí en ningún momento obligado de poner una mascarilla afuera. Y a mí me da igual quien piense lo que quiera. Yo, desde mi libertad individual interna, por mucho que haya una ley y una multa, nunca lo he hecho.
porque no me apetece poner una mascarilla caminando en la playa, ¿no? Te siento que también hay una parte de responsabilidad individual en cuanto a cuánto tomo también, ¿no? Cuánto tomo las obligaciones que vienen de fuera, ¿no? Pues que es verdad que en un estado niño, infantil, no te queda otra, porque primero porque no tienes fuerza para oponerte, ¿no? Y de una esta manera es incluso sano que te pongan esos límites y no te vas a morir, ¿no? Como pasa con ese niño de 5 años que quiere comer de todo y mirar 20.000 pelis al día si lo dejas, ¿no? Y ahí lo que me viene con esto es esa madurez que poco a poco vamos construyendo, que nos da entonces pie a la libertad. También tiene que ver, lo uno, con una cosa que escucho a menudo, que son personas que sé que no es justo lo que les está pasando, ¿no? Es decir, otra vez desde ese estado infantil, yo soy un niño, pobre de mí, me está pasando cosas que no son justas, tengo ese sufrimiento, ese dolor, esa enfermedad, y yo lo puedo hablar en primera persona porque me han pasado muchas cosas, sobre todo a nivel de salud, y al fin y al cabo mi comprensión profunda de esto es que no es una cuestión de justicia o no. La vida no es justa. No es una cuestión de, o podemos verlo desde un punto de vista espiritual, donde desde ese nos colocamos ahí y decir todo es exacto y justo, pero incluso si te colocas desde una manera pragmática en lo humano, en lo más mundano, que nos quitemos esto, ¿no? Porque al final para algunas personas puede ser simplemente una creencia, que simplemente nos quedemos en lo real, de la realidad tangible. No es una cuestión, para mí no es una pregunta que tiene sentido preguntarme si es justo o no. Es lo que es, como has dicho antes, ¿no? Es lo que es. Es lo que hay. Entonces, en vez de hacer mil historias del pasado y buscar el culpable, ¿por qué no aprendo simplemente a coger lo que hay en cada instante? Y creo que para mí, cuando hablabas antes de humildad, me viene cada vez más esto. Ante cualquier resistencia que mi sistema intenta oponer a lo que hay, la humildad es decir, no, 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 lo que hay es lo que hay. Respira, ¿cómo lo sientes en ti? Adáptate. Adaptarme no significa que tengo que tomar lo que hay y estar de acuerdo, significa que primero voy a decir, sí, está pasando esto, en vez de decir, no, 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 no debería de estar pasando esto, que está ocurriendo, relájate, ¿sabes? Entonces me viene un poco también que para mí uno de los ingredientes indispensable para sentirse libre es esa madurez barra humildad de tener la capacidad de simplemente decir sí a la vida. Que sea porque tengo una creencia espiritual que me apoya en eso, que yo la tengo, entonces me ayuda un montón, pero incluso si no la tengo, siendo pragmático, no sirve luchar contra algo que no existe, ¿no? Simplemente acogerlo. ¿Cómo lo sientes eso? No sé si te inspira. Totalmente. Fíjate, has entrado con los límites, ¿sí? Y al final la vida siempre nos va a enseñar que estamos limitados, lo que he dicho, en un cuerpo, en una emoción y en una psique de una forma, que no está ni bien ni mal pensar de una forma o de otra. Son cada uno las limitaciones que acepta en su interior, ¿sí? Y ahí es la responsabilidad de cada uno, ¿eh? Entonces, claro. Estos límites, ¿sí? Ten en cuenta que para los niños también son súper importantes porque se sienten seguros dentro de eso. Si, ¿por qué crees que cuando entramos en nuestra casa cerramos la puerta? Porque en esa limitación de cerrar la puerta nos sentimos seguros. Si no, todos tendríamos la puerta abierta, que entren y salgan cuando quieran, pero no lo hacemos porque nos genera inseguridad, ¿sí? Porque ¿quién puede entrar en casa a la noche? Pero todos cerramos, ¿sí? Muchas veces la pareja muchas veces me dice, jolín, José María, vaya habilidad que tienes de dejar las llaves en la puerta y a la A mí me mañana pasa cuando un va montón. dice, ahí están, ¿sí? Cualquiera puede entrar a la noche, pues claro que sí, pero ¿qué es esa puerta de cerrar la puerta? Incluso nos da como, ya estoy en mi zona de confort, ya estoy en mi zona segura y a un niño eso hasta que toma la madurez, ¿sí? Es necesario sentir esa protección, porque cuando vivíamos en las cavernas, ¿sí? Las puertas estaban abiertas en las cuevas, entonces cualquier oso, cualquier depredador podía venir y atacarte. Entonces, hoy en día, esa parte del cerebro reptiliano, según las heridas que tiene, ¿sí? Necesitamos ser protegidos. El ser humano es el más débil de todos, ¿eh? En ese aspecto, porque a un caballo nace y enseguida se pone y pi, 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 pero en unas horas ya está corriendo. ¿Sí? Los leones tardan un poquito más, pero en 2, 3 meses ya están. O sea, pero el ser humano necesita mínimo, hasta 7 años como mínimo, ¿sí? Y eso, y ya a partir de los 14 y hasta los 28
ya entra en la madurez. Es como la naturaleza misma, ¿sí? Un, tú en un manzano, cuando ahora que en primavera van a empezar los brotes, ¿sí? Y aparecerá primero la flor, ¿tú directamente comes la flor? No, de esa flor esperas que el fruto salga y si está verde, luego madure para luego comer y saborearlo. Pues pasa lo mismo con nosotros, ¿sí? Son la etapa de la niñez, de la etapa del bebé, de la niñez, de la adolescencia y la madurez. Entonces, claro, nadie va cogiendo de un árbol las flores y va comiéndolas así. Yo todavía no las he visto, ¿sí? Y tampoco una fresa que está verde verde, porque si comes está amargo. La adolescencia es eso. Entonces, claro, luego viene la madurez. Y una abuelo o una abuela que ya lleva en la madurez mucho tiempo, ¿sí? Todo lo que viene en la vida lo ve así, porque dice, ya tengo tanta experiencia que todo lo que viene sé que es por algo, entonces deja pasar, pero no se mueve tanto, ni lucha. Mm, Por eso las tres esencias que un día hablé eran la humildad, aceptación y gratitud, pero en esa línea tienen que ir, ¿sí? Humildad de reconocer que la vida nos pone límites para que nosotros podamos aprender de ello y sanar las heridas, porque según las heridas que tengamos abiertas, esa es la resonancia que estamos trayendo y eso viene a donde nosotros. Es función de energético, es función de resonancia. Esto ya lo habréis visto muchas veces, pero si yo tengo un diapasón de la y tengo al lado otro la, este cuando empieza a vibrar, este automáticamente empieza a vibrar sin tocarlo. Pero es efecto resonancia, es vibración simplemente. Entonces, si yo tengo una herida del abandono o de la soledad, pues eso es lo que está resonando dentro de mí, hasta que lo tomo, lo acepto, lo integro, lo cuido, lo sano, ¿sí? Y ahí es donde la resonancia cambiará en efecto amor y eso ya no me va a vibrar de tanto. Por mm, eso, seguramente ahora que vas a ser padre, ¿sí? Hasta ahora igual las embarazadas pasarían por la calle y ni te hubieras fijado, pero ahora una cuando está embarazada se da cuenta de que hay un montón de embarazadas. Pero yo ahora que ya tenemos nuestros tres hijos, ya hoy en día ya no me fijo quién está embarazada y quién no, porque esa etapa ya la hemos vivido. O cuando se te rompe un brazo y todo el mundo te dice, "Sí, yo también me rompí una vez el brazo". Parece que todo el mundo ha roto un brazo en la vida, ¿sí? Pero, o sea, es según la resonancia en la que estás funcionando. Y entonces muchas veces para mí no es ir allí, sino qué estoy atrayendo en mi vida, cuál es la resonancia que está funcionando en mi vida para que esto una y otra vez venga dentro de mí. Y ahí es donde podemos mirar dónde está la herida de esta resonancia, dónde mm. se ubica en mi cuerpo, incluso a nivel físico, a nivel emocional o a nivel psíquico, y ahí ubicarlo y entrar ahí, entrar ahí. Cuando entras ahí es donde va a florecer y va a empezar a salir el fruto para que luego puedas comer la fresa madura. Claro, sí, es como ahora se está dibujando un poco, ¿no? Cómo liberarse, ¿no? Cómo llegar a esa libertad, ¿no? Lo primero, el primer punto que estás trayendo, creo, es primero explorar su inconsciente, ¿no? Si estamos de acuerdo que estamos gobernando al 98% o 99% o casi, bueno, por nuestro inconsciente, si no lo conozco, si no acepto hacer ese trabajo que puede ser de crecimiento personal, barra espiritualidad, ir a mirar lo que hay ahí, mis heridas, lo que me gobierna, patrones automáticos, los diferentes tipos de personalidad, etcétera, etcétera. Esa es la primera etapa, ¿no? Pero es una etapa donde siento que es importante no quedarse tampoco, porque si no estamos en esa exploración permanentemente del pasado, lo que hay en lo no visible y no estoy aquí, porque también puede ser una huida para no estar aquí. Y ahí nos Total, lleva a la segunda etapa, que es con todo eso que sé, ok, ahora cómo me responsabilizo de mi presente instante tras instante. Y has traído una clave muy grande, que es recordarnos que la vida, por efecto de resonancia, nos va a traer lo que no está visto, lo va a poner delante de nosotros, ¿no? Es ese movimiento para que yo pueda tomar conciencia de lo que hay, ¿no? Y así aceptar el desafío de encarnarlo, de vivirlo, de experimentarlo. Y posterior a eso, no sé, sería pues eso, la segunda cosa de responsabilizarme de esto. Y a mí me viene como posterior a eso la capacidad de incluso decidir atraer
lo que siento que me apetece atraer, ¿no? Que es como un poquito más allá después de eso. Sí, pero fíjate la frase que ayer publiqué justo ayer, ¿sí? Que es, el encuentro con el otro me trae noticias mías. Mm. Así es. Cada vez que estoy con, con otros, me está trayendo mis propias noticias, ¿sí? Por eso ayer, y esto fue, me inspiró dos surfistas que estaban en la playa el domingo y me dije, ¡guau! Me trae esta frase, ¿no? Y dije, qué bueno, porque estaban hablando entre ellos, como aparece en el vídeo, ¿sí? Y que estaban hablando entre ellos y el encuentro contigo me trae noticias mías, porque cada vez que me encuentro contigo me está resonando algo dentro de mí que es algo que necesito verlo. Por eso el vivir en el presente es eso, ser consciente de qué movimientos surgen dentro de nosotros en cada instante, integrarlas, mirarlas y no rechazarlas, sino que desde la humildad, desde los límites que tenemos, reconocernos para aceptarlos y llevarlos a la gratitud. Pero ya así, todos los que están alrededor se convierten en maestros. Por eso hay Exacto. una Y frase que todo es una constelación, al fin y al cabo, todo constante, constante. permanente. Entonces, claro, ahí lo bonito es, hay una frase que me gusta mucho también, ¿sí? Los padres educamos, pero los niños nos enseñan a cómo educarlos. ¿Por qué? Porque cada cambio de generación, que es cada 10 años, ¿sí? Una nueva forma de ser cambia. Entonces, claro, cada 10 años cambia una generación. Entonces, claro, antes nuestros padres, por ejemplo, nos tuvieron con 18 años. Entonces, son dos cambios de generación, dos saltos de generación. Yo tuve la primera con 30. Entonces son tres cambios, tres generaciones. Es más difícil comprender el salto generacional. Claro, si tengo con 40, con 40 y tantos, son 4 años de generación de salto. Entonces, la comprensión es mucho más difícil. Por Ujú. eso nuestra bisabuela, que la conocí, ¿sí? Eh, Hoy en día, con toda la sociedad que se separa tantas veces, ¿sí? Se volvería loca, ¿sí? Y eso que ella tuvo con 18 a mi abuela con 18 a nuestra madre con 18, o sea, son 6 años o 6 años de generación. Y hoy en día se volvería loca, solo se da cuenta de que la gente se separa todos los días. ¿Sí? A mi abuela, que tengo, o sea, es 4 generaciones de diferencia, todavía le cuesta asimilar eso. 2 años, 2 generaciones anterior, que es nuestra madre, le cuesta, pero bueno, ya va aceptando lo que no es solo de uno, sino que es de otros, y en nuestra generación es lo más habitual. Ah, ¿te separas? Bueno, pues ya habrá otro movimiento, ¿sí? Pero fíjate, solo en el cambio de 6 generaciones una locura, en 4, uff, en 2, uf. Y aquí, pues fíjate lo que supone un salto de 4 generaciones en los hijos. O sea, Ah, locura. Nuestra abuela muchas veces ha dicho, ¿no? Y nuestra bisabuela solía decir también, no hay ni Dios que entienda a estos jóvenes. ¿Sí? Lo mismo ujú. vamos a decir nosotros de la generación posterior, porque son un salto generacional tan grande que tienen otro formato de funcionar muy diferente. Entonces, es integra que tú eres solamente el puente del eslabón de antes al eslabón nuevo y eres solamente un eslabón en esa puente de generación. Entonces, tu generación ha vivido de una forma, pero las posteriores necesitan vivirla de otra forma. Por eso me gusta y me llegó la frase de, los padres educamos, pero los niños nos enseñan a cómo educarlos en su nueva forma. Y ahí lo que hace es, abre tu mente, abre tu corazón totalmente para integrar por lo menos y reconocer que esos movimientos en las nuevas generaciones van a ser totalmente diferentes a los que hemos vivido nosotros. Y eso es la libertad. Ofrecer la libertad es eso. Porque hay una parte que muchos de los padres pensamos que la expectativa, ¿sí? Que muchos padres tenemos es que sean felices. O sea, eso es un horror, por favor. Porque cuando felices, porque la felicidad incluye integrar en ti las 6 emociones básicas que tenemos: la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la rabia y la sorpresa. Las 6, todas al mismo nivel.
O sea, experimentamos la tristeza como la rabia como el miedo como la alegría, todos al mismo nivel. Cada uno vivimos de diferente forma. El miedo como no me gusta, 2%. La alegría como me gusta, el 100%, ¿sí? Pero claro, ahí estás desequilibrándote, porque todas son básicas. Entonces, claro, la felicidad viene cuando a todas las ves de igual forma. ¿Sabes qué difícil es eso? Yo Mm. como hijo, que mi padre tenga eso, me complica un montón. Entonces, la expectativa que mejor es para los hijos es que sean libres. Mm. Que sea libre de si estás rabioso, siente la rabia. Si tienes miedo, siéntelo. Si estás alegre, siéntelo, pero que seas libre. Claro. Pues está claro que la libertad de los niños o de los demás en general nos molesta profundamente porque no somos capaces de responsabilizarnos de lo que ocurre adentro de nosotros, lo que sentimos. Por ejemplo, cuando el niño se pone rabioso, yo me doy cuenta que enseguida dentro de mí se despierta una rabia, una autoridad, una violencia incluso, que si me dejaría, entiendo, ¿eh? Ahora entiendo por qué hay padres que pegan a sus hijos. No digo que lo comparto o que está bien, pero entiendo el movimiento, porque adentro de mí nace Mm. como, pero te vas a callar, es como, pero claro, entonces Reacción. reacción exactamente, ¿no? Y todo el trabajo es, ok, respiro, restablezco la paz dentro de mí, entiendo que es un niño, 5 años, responde desde, tac, y lo acompaño, ¿no? Lo acompaño justamente acogiendo, permitiéndole su rabia, comprendiendo que al fin y al cabo él no tiene la habilidad de hacer lo que yo sí ahora tengo la habilidad de hacer, es decir, que me viene una rabia y no le voy a dar una torta, me lo voy a respirar y me lo voy a gestionar porque tengo que acompañar a un ser que está aprendiendo, ¿no? Y a mí me parece que efectivamente ofrecer Ahí, esa ahí. libertad, ahí es con los niños sobre todo, y extrapolándolo a adultos. ¿Por qué? Porque efectivamente un adulto que está emocionalmente perturbado realmente no está en su adulto, está en su niño, está en su aspecto, en su parte que todavía está muy infantil. Cuando un adulto responde con momento de rabia, momento de tristeza, es que no está siendo capaz de gestionarlo o transmutarlo, ¿no? Gestionarlo sería como la primera etapa, ¿no? O transmutarlo. Muchos adultos lo que hacen es lo reprimen, que eso no es una gestión emocional, reprimirlo, y o lo vomitan encima de la persona que está delante, que tampoco es una gestión emocional, ¿no? Que a veces se confunde, ¿no? La persona dice, no, yo emocionalmente lo llevo muy bien, claro, estás gritando a todo Dios. Eso no se llama gestión, eso es una Totalmente. incapacidad tuya y lo tienes que volcar en otro, ¿no? Entonces yo creo que la clave que has dicho de ofrecer la libertad, ¿no? Es lo de siempre, conectando un poco más con las leyes energéticas, ¿no? Si yo quiero encarnar algo, si yo quiero poder disfrutar de una cualidad, es importante poder reconocerlo fuera también, ¿no? Como es afuera es adentro y como es adentro es afuera. Y si yo ofrezco la libertad a los demás, es muy probable que yo me permita entonces poco a poco gozar de ella también, ¿no? Y lo mismo, más me ofrezco a mí la libertad, pues efectivamente, de si me hace falta en un momento sube una emoción de tristeza, permitirme ese llanto suave, transmutado, simplemente es como una ola, una emoción al final tú lo sabes y lo repites, dura 2 segundos, ni eso, es como una ola y se va, ¿no? Cuando nos quedamos enganchados es donde se transforma en sufrimiento y se mantiene mucho más en el tiempo, pero normalmente una emoción no tiene por qué durar más de 2 segundos. Entonces, cuando yo me permito esa libertad, cuando yo la ofrezco a los demás, que sean niños o adultos, que pueda ver que un adulto desregulado es realmente porque está en su niño, entonces a ver, hay algo adentro que se va a ir relajando muchísimo, ¿no? Y me parece que yo por lo menos en el trabajo terapéutico, esencialmente nuestro trabajo, creo, es generar espacios-tiempos donde las personas puedan experimentarse en su libertad, básicamente, ¿no? Total, lo que has dicho es muy clave, ¿eh? Porque muchas veces en ese permiso, en no darnos permiso para sentir, ¿sí? O sea, estamos buscando a papá o a mamá afuera que nos den el permiso de hacerlo, cuando es un estado niño, ¿sí? Cuando realmente uno puede decidir desde el estado adulto, ahora no quiero entrar ahí o ahora me toca entrar ahí, ¿sí? Y hay momentos en que uno se puede permitir entrar y hay momentos en que tiene que sostener y resguardarlo, ¿sí? Pero es Mm. como no esperar a que otros te den el permiso, sino que tú date los permisos que necesites para encontrar esa parte de libertad. Pero ten en cuenta que la libertad máxima viene con la muerte y todavía como no Eso, ahí queremos que tenemos que eso ir. venga, ¿sí? Pues a aceptar que estamos en un cuerpo, en una forma limitada, que cuando llegue ese estado
de libertad absoluta es cuando vamos a hacer el último aliento y vamos a despojarnos de todo, que es la experiencia que hemos adquirido en este viaje que le llamamos nacer en la vida. Mm. Sí, es precioso eso. De hecho, eso está bien para ir poco a poco, ¿no? Cerrando ese encuentro. Recordar la visión que tengo también de la encarnación del alma es que al fin y al cabo voluntariamente aceptamos esos límites, pero no por cualquier razón. Es que los límites es lo que permite bueno, lo que permite la existencia, ¿no? De hecho, existir proviene de esa etimología también de ir hacia afuera, ¿no? Es como ese Dios o esa divinidad encarnándose, ¿no? Que siente la necesidad de experimentarse y por ello pues genera dos polos, ¿no? Polo positivo, polo negativo, nace la dualidad y adentro de esto puede existir todo, pero quita un polo y ya no hay existencia posible, ¿no? Y esa alma que encarna pues necesita un cuerpo físico para limitarse, un ego psicológico para limitarse, porque solo a través de la limitación la experiencia es posible. Y como tú lo has Total, dicho, cuando ya no hay limitación, pues es el fin del viaje. Entonces, muchas veces yo pienso y lo comparto con las personas de, ¿tú realmente quieres ser libre del todo o quieres terminar el viaje? ¿Quieres llegar? ¿No? Porque mucho en el crecimiento es la personal y la muerte, espiritualidad se trata de una, es claro, se trata de una es la muerte. búsqueda. Todo el mundo estamos buscando, pero ¿qué estamos buscando? Porque la liberación total o incluso la iluminación significa la muerte. Entonces, yo no, yo siento que una parte de mí es que yo no quiero liberarme. Yo estoy bien, me apetece seguir viviendo con con estas limitaciones porque es lo que me permite sentir, gozar, experimentar, aventurarme, ¿no? Y claro, ahí es la parte donde tenemos que, yo siento que, no sé cuál es tu sentir a ese nivel, José Mari, pero que la humanidad en general, como edad global, no sé si tenemos entre 5 y 10 años y estamos en esa fase evolutiva de poder ir pasando a una fase de niñez total, a poco aceptar responsabilizarse un poquito de lo que tenemos dentro. Des- Desde el momento del COVID, ¿sí? Desde el COVID, ahí fue la apertura de los capullos. Sí, en la Mm. flor, lo que te he dicho en el ejemplo de la manzana, que aparece un brote y ese brote necesita abrirse para convertirse en flor, eso fue el COVID. ¿Sí? La Mm. apertura de capullos, que es la apertura del capullo para entrar en la emocionalidad, que eso no significa que todavía esté el fruto, ni ese fruto esté maduro, ¿sí? Todavía necesitamos un montón de años, por eso es la era de la emocionalidad, la era de la femenina, Eso. del intuitivo, de la luna, es la era de lo sensible, lo sensitivo, es la era de acogimiento, no acogimiento del exterior hacia uno mismo, no, de uno hacia sí mismo, de trabajar la confianza, la seguridad con uno mismo, hacer caso a lo que siente uno dentro, darse los permisos que uno necesita. Pero es esa era, desde el COVID, cuando apareció el COVID, ya me conoces bastante, pero o sea, yo dije, bien, ya era hora. ¿Sí? Y dije, Dios, porque sentía que ya era momento de que eso explotara, y desde ese momento muchos tomaron conciencia de empezar a ver otras cosas, otra realidad diferente. Sí, por eso le empecé a llamar Kobikova, porque Obi, Oba, cada día te quiero más, Obi, Oba, Obi, Obi, ¿sí? Y eso es porque al final es como esa parte de apertura de capullos para que podamos ir viendo la vida con otros ojos para amarla todavía más. Y eso fue la apertura. Por eso Mm. todavía nos falta la emocionalidad, ya ha empezado a abrirse, esto tardará unos cuantos años y luego vendrá otro movimiento que nos haga hacernos frutos, ¿sí? Y de esos frutos a la madurez, pero es la línea de la madurez del alma en el mundo. Mm. Sí, por eso te decía entre 5 y 10 años, yo ubico, porque siento que es este momento donde lo veo mucho. En este mundillo en el cual estamos, y yo he caído ahí muchísimo, querer hacer un bypass. Es decir, no me gusta la vida como es, entonces me voy a lo espiritual y ahí me siento más cómodo porque hay conceptos súper bonitos, ¿no? Pero no paso por lo que hay que pasar siempre, porque por eso encarnamos, que es el aspecto vital de las cosas. Y ahí está el mundo emocional, ¿no? En el cuerpo vital, en este mundo astral también un poquito, en fin. En esto está toda esa parte de sensaciones, emociones, como tú dices, sentimiento, la fase lunar, lo que no se ve pero que se siente que está presente. Y siento que efectivamente colectivamente estamos entrando ahí.
Y yo lo subrayo mucho porque para mí es algo súper importante, aunque parezca que ya se ha hablado mucho, pero la base es la gestión emocional, que muchas veces no hay. No hay y estamos aplicando conceptos espirituales sin ser capaces de gestionar una tristeza, una rabia. Y eso me parece como sí, una descompensación enorme, ¿no? Entonces me alegro un montón que también lo hables de esta manera, ¿no? Que estamos entrando en esa fase emocional que Mm. para mí personalmente, lo digo por mi vida, por mi recorrido, ¿no? Sigue siendo algo al cual presto muchísima atención en esta justamente conciencia del presente que traías antes, que estoy sintiendo. ¿Cuál es mi estado emocional, ¿no? Realmente, no el que me gustaría tener o el que yo creo que debería de sentir ahora de amor incondicional, si no estoy sintiendo amor y estoy sintiendo odio, ¿por qué me voy a poner a, ¿sabes? Es como, acepta esto y trabájalo y suéltalo para poder conectar con ese amor realmente. Estamos en la transición hasta el 2033, ¿sí? Que es donde el año que viene, el 2026, entramos en otra fase, que hasta ahora hemos estado en destrucción. Ahora entramos en el 2026 en la era de construcción, que van a ser los otros 7 años hasta el 33, donde a los 33 ya tenemos que tener la hipófisis y el hipotálamo de tal forma, si actualmente estamos capacitados para absorber 200 imágenes al día, va a llegar a partir de 2033 a 2.000, 3.000 informaciones diarias. Eso implica la capacidad de sostener lo que viene, va a tener que tener una madurez mucho mayor, ¿sí? Que es los niños, si hoy le ponen 2 más 2 y ya es un cansancio mental, ¿sí? Actualmente estamos así, que es todo lo que viene en el día, es como 200 caracteres, vamos a decir, para sostener, y a partir del 2033 hasta el 2050 va a ser el entrenamiento de sostener 2.000 procesos en un momento o 3.000 procesos al momento. O sea, va a aumentar la capacidad. Por eso los nuevos formatos, que son los nuevos niños que vienen, necesitan más habilidad, Mm. más agilidad emocional, más sostenibilidad emocional, porque lo que viene es mucho mayor. Por eso es el enseñarles, incluso en las escuelas que estamos haciendo proyecto de escuelas, enseñar a los profesores a cómo sostener la emocionalidad de los niños, ¿sí? Y eso me parece algo que es la base, base. Sí, es fundamental. Tú y yo no hemos recibido educación emocional ni de nuestros padres, ni de la escuela, ni mucho menos, y hemos tenido que aprenderlo de adultos, ¿no? Y seguimos en ese aprendizaje. Yo creo que es fundamental traer eso en las escuelas, que es uno de los proyectos que tienes tú, me acuerdo de esto, así que gracias por hacerlo ahí en el norte, en Euskadi, y no sé si ya te estás exportando más allá. No, Eh, todavía por Euskadi, sí. bueno, poco a poco. Mm. Pues José Mari, gracias. Me ha encantado compartir Sí, contigo hoy. Es que ricasco. feliz día. Me gustaría dejarte la palabra final. No sé si hay algo más que quieres añadir sobre todo esto. Sabes que hay una frase que me encanta decir a todos, que siempre, siempre, siempre tendréis un lugar aquí en mi corazón. Gracias. Pues voy a Ujú. poner todos tus contactos aquí abajo para que la gente pueda encontrarte en YouTube, en Instagram, en Facebook, en tus talleres, tus sesiones individuales también. Y nada, es que ricasco por venir. Hasta la A ti, próxima. es que ricasco. Nos vemos, Diego.